Estoy en comunicación con el general Daniel Mora Ceballos, ex ministro de Defensa y ex congresista de la República del Perú. General, muy amable como siempre por acceder a esta entrevista. Buenas noches, un placer estar contigo, Juan Cruz. Seguramente le sorprendieron los resultados del domingo pasado, como a muchos peruanos. Bueno, a todos nos sorprendió el repunte del señor Castillo, en el sentido que no figuraba en ninguna encuesta. Esto también ha sido un golpe para las encuestadoras, que inicialmente trataron de encumbrar al señor Lescano. Es decir, los primeros lugares nunca estuvieron ocupados por los que después han salido en primeros lugares. Pero bueno, el voto ha sido tan disperso que el 19% obtenido por el señor Castillo versus el 13% de la señora Keiko y otros 5 candidatos más que no superan el 11, 12 o 8, 9%. Realmente esto revela pues que es la votación más baja en toda la historia del Perú en elecciones de esta naturaleza. Pero también revela el cansancio de muchas poblaciones que han optado por posiciones extremas. Ya se vislumbraba también la cercanía del señor López Aliaga, que era una extrema derecha conservadora, y la extrema izquierda que hubieran llegado al final. Evidentemente, al final tenemos dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha en nuestro país. Y la gente en realidad no sabe, nos han metido en un tremendo lío, porque en realidad no se sabe por quién votar. ¿Es la decisión más difícil de las últimas décadas, esta segunda vuelta? Yo creo que sí, porque antes se decía el cáncer o el SIDA, ahora es peor, porque se va hacia una posición extremista de izquierda, ¿no? Con posiciones demasiadas extremas, como la estatización total, como la nacionalización de todas las empresas extranjeras, como la censura a los medios de prensa. En realidad, una ideología marxista, leninista, mariateguista, que colisiona con los valores que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Para usted, ¿existe vinculación entre Perú Libre y el Movadef, o Perú Libre y Sendero Luminoso, como algunos medios dicen? Yo creo que es una exageración. ¿Sabe por qué? Porque el señor Jorge Castillo perteneció a Perú Posible. Así es. Como rondero. Y los ronderos fueron la primera línea de lucha contra el senderismo. Que en su partido, en su movimiento, pueden haber gente que haya tenido antecedentes senderistas. Eso es posible con gente del Movadef. Pero eso no lo hace un partido o no lo hace a él, senderista. Es cierto que ha pertenecido a un ala radical del SUTEP, el SUTEP CONARE, que yo tuve la oportunidad cuando fui presidente de la Comisión de Educación de conversar con gente tanto del CONARE como Sendero Rojo y el SUTEP mismo que era Patria Roja. ¿Y usted alguna vez conversó con Pedro Castillo? No, con él no he conversado, conversé con otros dirigentes en ese momento. ¿Y por qué fue la discusión o la conversación, no discusión, en que los profesores reclamaban que se les evaluaba mediante prueba escrita y querían evaluación de aula? Yo puse en la ley de reforma magisterial la reforma en aula. Y ahora él cambia totalmente, como cuando hubo la huelga en el 2017, cambia totalmente y pide que se anule la evaluación del magisterio mediante la evaluación en aula. En consecuencia, yo no puedo afirmar, sería muy irresponsable,
que este señor pertenece a Sendero o al Movadef. Lo que sí está probado, y se han revelado algunos nombres, de gente que pertenece a su partido, ¿no? Que ha tenido relación o tiene relación con el Movadef. Una pregunta, Eso. general. Usted fue secretario de Perú Posible y uno de los fundadores. ¿Cómo llegó Pedro Castillo al partido que lideraba el expresidente Alejandro Toledo? Bueno, yo le voy a decir que llegamos a tener en alguna oportunidad, cuando recién comenzó el Perú Posible, hasta 1.200.000 militantes. Éramos el partido de todas las sangres y de todas las tendencias. Entonces, este señor inclusive ha sido candidato nuestro en una provincia, un distrito cajamarquino, y llegó a ser regidor. Pero evidentemente su postura actual, y ya cuando el partido Perú Posible pierde la inscripción, ¿no? Realmente él se incorpora al movimiento de Cerrón, Vladimir Cerrón. O sea, Pedro Castillo era admirador de Alejandro Toledo en una época. En una época, pues. Por eso, porque con Alejandro Toledo y Perú Posible representábamos a todas las sangres y todas las tendencias. El partido se abrió y le digo que llegamos a tener 1.200.000 militantes. Cuando hemos terminado y salido del padrón, prácticamente se redujo el partido pues a la sexta parte, ¿no? Pero todavía hay gente de Perú Posible en muchas organizaciones políticas. ¿Existe una especie de macartismo dentro del ejército peruano? ¿Un pronunciado anticomunismo? Porque se dice que Pedro Castillo es un candidato comunista. Esto lo dicen muchos militares en situación de retiro. ¿Usted qué opina de estos dichos? Bueno, nosotros hemos luchado contra eso permanentemente. Contra la subversión, contra el terrorismo que ha sido desastroso para nuestro país. Desgraciadamente en el sistema educativo nacional se eliminó cursos como historia, geografía, cívica, etcétera, que han perjudicado la educación de muchas generaciones. Y las generaciones actuales, imagínense, el terrorismo comenzó en la década de los 80. Muchos jóvenes actualmente no han vivido la época del terrorismo acá, ni sienten que han habido 70.000 muertos en el Perú, ni han sentido los coches bombas, la falta de luz porque se tiraban las torres eléctricas al suelo, etcétera, etcétera. Entonces eso ha dado lugar a que un desinterés por estos temas. Fíjese usted a lo que pasó en Alemania, y Alemania todavía sigue, la gente sigue recordando y lo ha hecho historia y lo repiten en todos los colegios. Acá no, acá se eliminaron estas cosas, se trataron, se enjuiciaron a, por ejemplo, en el ejército, 1.200 oficiales enjuiciados por violación de derechos humanos, terroristas liberados. Así que yo no creo, honestamente, y hay terroristas que han pagado su sentencia, han pagado sus condenas, su sentencia, y están incorporados a partidos políticos. Y existen todavía oficiales que siguen enjuiciados por violación de derechos humanos. Por eso, en el caso, por ejemplo, del ejército, también existe un profundo anticomunismo, antisubversión, una aversión tremenda que en nuestro país vuelva a pasar por circunstancias similares. La Marina también es un feroz adversario del comunismo, y eso sería un gran problema que podría tener Castillo si se acercara al poder. Podrían producirse pronunciamientos militares, no hablo de golpes, pero sí de mucho descontento interno. Ya está circulando, por ejemplo, pronunciamientos de oficiales retirados de la policía, que detestan que sería desastroso la presencia de Jorge Castillo. Y Jorge Castillo, si quiere llegar... Pedro Castillo. Jorge del Castillo es el aprista. ¿Cómo? Jorge del Castillo es el dirigente del APRA. Pedro Castillo. O sea, es tan sorpresiva esta elección que la mayoría de los peruanos no conocen bien el nombre o el apellido que dicen del Castillo. Pedro Castillo.
Terrón. de Pedro Castillo, por supuesto, no lo conocen. Entonces, ha surgido y ha sacado su mayor elección en las provincias, en las regiones más pobres del país. Prácticamente la Sierra Central, tenemos Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ¿no? Huánuco, todas esas zonas donde ha obtenido su mayor porcentaje. Actualmente acaban de decir, de dar una encuesta, hacer una encuesta, y aunque le parezca mentira, Pedro Castillo está con 42% y Keiko Fujimori con 31%. Evidentemente recién está comenzando esto. La gente también, yo pienso que, si bien es cierto, la economía de mercado, porque no ha habido economía social de mercado en nuestro país, ha hecho que un sector importante de la población salga de la pobreza, pero está en el límite. Es decir, muy fácil se pasa de estar sobre la línea de pobreza a ser pobre. Y con esta pandemia, con este descuido que ha habido en el sistema de salud, con este desempleo masivo, evidentemente hay una sensación de malestar, de desengaño. Por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica, son provincias bastante olvidadas, son regiones bastante olvidadas y que creo que permanecen bajo la línea de pobreza cantidades importantes de población. La educación, si bien es cierto, se ha mejorado en algo, todavía no hay un impulso constante, sostenido de la educación. La mala gestión en las regiones, porque hay muchas de esas regiones pobres que regresan dinero al Estado. Hay muchas regiones que reciben canon importante y han estado enjuiciados por corrupción. Se podría decir que el voto a Pedro Castillo fue la voz del Perú olvidado, de las comunidades campesinas. Sí, es una protesta de ese tipo, una llamada de atención. Creo que Pedro Castillo debía morigerar un poco su plan, porque ya está un poco obsoleto hablar de un pensamiento marxista, leninista, mariateguista. Capaz se acerca muchísimo a hablar de un pensamiento marxista, leninista, maoísta, de Sendero Luminoso. Del pensamiento Gonzalo. La última pregunta, general. Usted se integró al Partido Morado en una época, conoce bien a Julio Guzmán, tuvo problemas con él. ¿Cómo piensa que va a actuar el Partido Morado y Julio Guzmán en esta segunda vuelta? ¿Va a apoyar a Castillo o a Keiko? El Partido Morado se ha reducido a su mínima expresión y creo que ha sido la propia responsabilidad de Julio Guzmán, que ha llegado a un 2%, que honestamente yo no pensé que se llegara, porque es una posición de centro, y una posición de centro que siempre el Perú ha esperado. Entonces, tiene 3 congresistas. De todas maneras, yo pienso que por las declaraciones que ha hecho Julio Guzmán no se va a inclinar a apoyar a Pedro Castillo. Creo que su inclinación, a pesar de que se puede tapar la nariz, va a ser en el apoyo de Keiko Fujimori, ¿no? Muchísimas gracias, general. Muy amable como siempre. Que viva el Perú. No, un placer. Esperemos que en las próximas semanas se vaya clarificando. Pedro Castillo puede morigerar su programa, pero creo que en la situación de terquedad, de que no va a modificar en nada y que no se va a parecer a Ollanta en el sentido de hacer la hoja de ruta, más aún ahora con el apoyo que le ha dado Vargas Llosa a Keiko Fujimori, yo creo de que Pedro Castillo debe replantear algunas posiciones. Por ejemplo, los organismos reguladores no han funcionado en el país. Y en una economía social de mercado, los organismos reguladores juegan un rol importante. Entonces, yo creo el rol subsidiario del Estado. Acá vemos, por ejemplo, que en la pandemia hemos visto lo clamoroso que está todo el sistema de salud. Sin embargo, no hemos sido capaces de intervenir las clínicas como lo han hecho en Chile. En Chile intervinieron administrativamente las clínicas. En el Perú las clínicas no han servido para nada. Hubo la pandemia y se subió 80% los medicamentos. Y el Estado no hizo nada. Entonces yo creo que si hay un reclamo justo y que el rol subsidiario del Estado
tomado en extremo, que el Estado no puede participar en nada, creo que es incorrecto. Pero de ahí a nacionalizar todo, a estatizar todo, hay una gran distancia.